Bueno, damos lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: someteos pues, oiga bien lo que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por permitirnos, Dios amado, estar en este lugar, Señor, sacar nuestro tiempo, Señor, para poder adorar tu nombre, para poder recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Te pedimos que seas tú guiando la palabra, que seas tú hablando, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Dios amado. Nos ponemos delante de ti, Padre Santo, que seas tú dirigiendo, Señor, la palabra en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno por medio de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas. Háblanos, Dios del cielo, en esta hora, Padre. Redargúyenos, exhorta, Padre amado. Señor, te pedimos, Señor amado, que mientras tu palabra sea predicada, tú puedas hablar a nuestro corazón y a nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Amén y amén. Poderoso Dios. Puede sentarse, amado hermano. Amén. Gloria a Jesús. En el tema en que me quiero referir en esta noche es para decirle a cada uno de nosotros, de los que están acá, de ustedes, como iglesia de Cristo, quiero hacer referencia y dejarles saber a cada uno de nosotros, de ustedes, de los que nos ven a través de las redes sociales y de los que nos ven en cualquier plataforma, cualquier medio, sea radio, televisión, que nos vaya a escuchar o ver este video. Quiero decirle que como iglesia estamos en guerra. Gloria a Jesús. Y cuando hablo de que estamos en guerra, me refiero a que hay una lucha constante con la iglesia. ¿Por qué, hermano, estamos en guerra? Usted no se ha dado cuenta desde que nosotros venimos a los pies de Cristo, desde que nosotros dijimos: Señor, te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y reconocemos que tú eres nuestro Dios, reconocemos que tú moriste en la cruz del Calvario, y aceptamos a llevar su palabra y a guardar sus mandamientos y a santificarnos y a hacer la voluntad de Dios. Desde ahí usted le declaró la guerra al diablo. ¿Sabe por qué? Porque una vez que nosotros no teníamos a Cristo, que nosotros no lo reconocíamos a Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros le pertenecíamos al diablo, dice la Biblia, de esa manera, porque todo aquel, dice la Biblia, que no le sirve a Cristo, le sirve al enemigo, aunque sea ignorantemente. La Biblia es bien clara cuando dice: no podéis servir a dos señores. O le sirve a uno y aborrece al otro. Entonces, cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando nosotros venimos a Él, prácticamente nosotros le declaramos la guerra no solamente al diablo, al infierno, a los demonios, sino a la carne y al mundo. ¿Por qué declaramos esa guerra constante que hay? Porque decimos que nos hemos declarado enemigos del mundo y de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Porque acuérdese que Jesús dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Y si Él lo venció, nosotros podemos vencerlo, porque es a Él a quien nosotros servimos. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Oiga bien este versículo que tomé como referencia a lo que quiero hablar en esta noche. En Santiago 4:7 que hemos leído. Oiga muy bien detenidamente lo que yo le quiero dar en esta noche, hermano, para que usted recobre ánimo y se esfuerce, y que no pueda perder usted la brújula, o que no usted pueda perder el camino, o en esta área de batalla en el cual nos encontramos. Nos encontramos en un lugar de batalla, de guerra, de pelea. Y en este camino de guerra que nosotros hemos emprendido, es un camino de batalla que vamos avanzando como un ejército, avanzando para llegar hasta nuestra meta final. Y no podemos detenernos ni perder el norte. Oiga muy bien lo que dice: someteos pues a Dios.
Usted se da cuenta de lo que le estoy hablando, que una vez nosotros nos sometemos a Dios, se nos levanta la guerra, se nos levanta el diablo, se nos levanta el mundo, se nos levanta la carne, se nos levantan enemigos de Dios, enemigos de la palabra, enemigos de aquellos que no quieren nada con Dios. Por eso dice que cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces dice ahí la palabra, resistir al diablo. ¿Por qué dice primero someteos pues a Dios? Quiere decir que todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, quiere decir que todo aquel que quiere guardar la palabra, todo aquel que quiere santificarse, que quiere hacer las cosas como son, que son correctas, aquel que quiere guardar los preceptos, los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios, se nos va a levantar una guerra. Aquí muy claro nos dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta que una vez nosotros queremos guardar la palabra de Dios, va a haber gente que nos va a querer señalar, va a haber gente que nos va a querer criticar, va a haber gente que nos va a querer ser de estorbo. ¿Por qué? Por someternos a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, hermano, hay gente que usted ve, que usted va tal vez a algún lugar, usted tal vez va por un lugar, alguna tienda a comprar algo, y la gente lo ve a usted y le dice, mire, usted parece que es cristiana, y uno le dice, sí, ok. Entonces usted conoce a una persona y le dice, a ver, le invito a una fiesta, a un cumpleaños, donde hay un salón de baile, y usted dice, no puedo ir porque soy cristiano. Y cuando usted le dice así a la persona, cristiano, pero eso no tiene nada de malo que usted venga, entonces esa gente a uno lo mira diferente, lo rechaza, como dicen, no, con estos no contemos, porque estos son diferentes. Entonces cuando nosotros decimos servirle a Dios, entonces viene el ataque del enemigo. Viene el ataque del diablo, porque el diablo va a querer que nosotros tropecemos en el camino, va a querer que nosotros nos desviemos del camino, va a querernos contaminar. De cualquier forma, él va a intentar de alguna forma seducirnos, atraernos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos guardarnos para Dios. Entonces él tratará de inventarse cualquier cosa por tal de llamar la atención de nosotros. Es como el mundo. ¿No ve que el mundo saca una moda este mes, el otro mes saca otra moda, dentro de 6 meses saca otra moda? De cualquier manera. ¿Para qué? Porque la gente, como se aburre de algo, entonces el diablo tiene que mantenerlos entretenidos, el mundo tiene que mantenerlos entretenidos, inventando cualquier cosa para desviarlos del camino, para que se desvíen del llamado de Dios que le está haciendo a aquellos que no conocen a Dios. Porque eso de someterse a Dios, hermano, eso no quiere decir de que ya Dios va a pelear nuestra batalla. Claro que las va a pelear, pero siempre y cuando nosotros seamos fieles a Dios. ¿Me entiende? Porque esto es una guerra, hermano. El diablo nos va a querer hacer la guerra. ¿No ve que con Adán y Eva cómo llegó? Se le metió Satanás a la culebra, se le metió y empezó a seducirla. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué guardaban? A ellos solo se les dio un mandamiento, y era el obedecer. No coman de ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Fue lo único que le dijeron. Ustedes pueden comer de todo lo que hay en el huerto. Ustedes tienen abundancia de fruto ahí. Ustedes son libres ahí. Únicamente no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes morirán. Oiga, solo fue un mandamiento que se les dio. No les dijo, ustedes tienen que guardarse en santidad, ustedes tienen que guardarse acá, ustedes tienen que hacer esto, lo otro. No, solo dijo, no coman de ese árbol. Únicamente fue lo único que les dio. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo que hizo fue metérsele a una culebra, a una serpiente, y empezar a seducir, empezar a atraer con suaves palabras, con esas palabras seductoras,
para atraer la atención de Eva y así poderla seducirla. No es la misma arma mortal que el enemigo sigue trabajando en estos últimos tiempos, que es el engaño, la mentira, la seducción, para atraer con palabras vanas, infladas, para poder atraer a la persona. ¿No ve que el enemigo le dijo, es mentira, ustedes no van a morir? Sino que Dios sabe que el día que ustedes coman, serán igual a Él. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, serán como poderosos, serán ustedes dioses, serán ustedes aquellas personas inmortales. Es mentira, ustedes no van a morir. Le mintió el enemigo. Entonces, de la misma manera va a tratar el enemigo de seducir a la iglesia, de seducir a aquellos que quieren guardar la palabra. No ve que mucha gente dice, hermano, pero esta palabra es muy dura, no se puede llevar. No, es demasiado fuerte. Eso parece que muy pesada esa carga de quererse guardar en santidad en este tiempo. ¿Quién dice que no se puede guardar uno en santidad? ¿Quién dice que no podemos guardar la palabra? ¿Quién dice? Si Jesús dijo, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos da el poder, Él nos da la fuerza para guardarnos. Siempre y cuando nos sometamos a Dios, porque la fuerza que nosotros tenemos humanamente no podemos nosotros avanzar, hermano. Humanamente nosotros no estuviéramos en este camino, no pudiéramos seguir avanzando. ¿Sabe por qué? Porque humanamente nosotros miramos que no podemos, que no podemos llegar, miramos las cosas como muy difícil, pero una vez nosotros dejamos que Jesús entre en nosotros, que Jesús moldee nuestra vida, entonces nosotros decimos, pero ¿cómo es que estamos haciendo esto? Si nosotros lo vemos imposible, pero aquí dice Dios que todas las cosas para Él le son posibles. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Vea usted, hermano, la guerra que se nos presenta. Cuando dice la Biblia que nosotros nos sometemos a Dios. Por eso usted ve que hay gente cristiana que no tiene esa guerra, esa lucha. ¿Sabe por qué? Porque ellos no se someten a Dios. ¿Sabe por qué? Cuando alguien está en guerra, cuando una persona cristiana evangélica, cuando alguien que dice ser cristiano vive constantemente en una guerra espiritual, una guerra que se le levanta donde quiera que esté, ¿sabe por qué es? Porque se está sometido a Dios. Porque él quiere guardar la palabra, se quiere guardar para Dios. Entonces ese cristiano vivirá siempre en guerra. Entonces, ¿quién puede decir que hemos tenido victoria si no estamos en guerra? ¿Cómo podemos hablar de victoria si no estamos en una guerra? Esto es una guerra. Y mientras sigamos avanzando, seguiremos en guerra. Usted no ve que cuando el pueblo de Israel salió por el desierto, se le habían levantado pueblos que no querían que siguieran avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Dios les daba la victoria, iban a la guerra y salían triunfando, pero seguían caminando hacia la tierra prometida. Esto es lo mismo. La iglesia sigue caminando entre medio del mundo, entre medio de escombros, entre medio de espinos, entre medio de piedra. Vamos avanzando, aunque se levanten enemigos, se levantan ejércitos espirituales para detenernos, hermano. Seguimos avanzando porque nuestra meta es llegar hacia arriba. Amén, gloria a Jesús. Vea usted, hermano. Santo mi Dios. Todo aquel que es cristiano, pero no tiene guerra, el diablo dice, este es compadre mío, este es mi chero, este es mi amigo, dice. ¿Sabe por qué? Porque ese cristiano no ayuna. Vaya a ver a las personas que ayunan si no tienen guerra contra el enemigo, más cuando aquellos se van allá afuera a arrebatarle las almas al diablo. Usted piensa que no se nos hace la guerra. Claro que hay guerra. Claro que sí, hermano. Usted tal vez nos mira a nosotros acá celebrar culto, adorar a Dios y que nos vemos bien delante de Dios. Claro que estamos bien, sí, pero hay una guerra. Y cada uno de nosotros tenemos una guerra. Una guerra espiritual. Porque todo aquel que se quiere guardar para el Señor, todo aquel que quiera vivir
piadosamente, sufrirá persecución, dice la Biblia, hermano. Por eso hay gente que no, usted ve que hay cristianos que no tienen, ¿cómo están? Bendecido, prosperado y en victoria. Bendecido, dice. Y yo la semana pasada, el fin de semana pasado que estuve en California, les decía yo a la iglesia allá donde estuve predicando, que hay gente que dice que Dios los ha bendecido con un trabajo. Y dice, bueno, yo estoy bendecido, gracias a Dios, y solo los domingos aparece. Y dice, tengo un trabajo, Dios me bendigo. ¿Seguro que es del Señor? Digo, porque el diablo también bendice. Y hay personas dicen, ¿cómo que el diablo bendice? Este hermano está fuera de la Biblia. No, esto es bíblico lo que yo hablo. Porque no se recuerda usted cuando Jesús hizo los 40 días de ayuno. ¿Qué le dijo el diablo? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Él mismo, el diablo, quería bendecir a Jesús. Si postrado le adorares. A ver, vaya a ver de esos cristianos que tienen un trabajo cuando no se congregan. ¿Usted ve? Son bendecidos, dice, por parte de Dios. Nunca Dios te dará un trabajo para que dejes de adorar su nombre. Jamás te va a dar un trabajo Dios para que dejes de ir a la iglesia. Nunca. Él prefiere hasta tenerte sin trabajo, pero ahí doblado en la iglesia, adorando su nombre. Así es, sí, pero hay gente que piensa que no. Por eso le digo, hermano, hay que discernir muy bien lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vea usted, hermano, que cuando nosotros nos sometemos a Dios, hay una fuerte oposición. ¿De quiénes? Hay oposición con quienes, con el enemigo, hablando espiritualmente, y con gente que se le mete el diablo también, y con gente que lleva un evangelio barato, un evangelio que no cambia, un evangelio liberal. Con esa gente también se nos hace una guerra. ¿Por qué? Porque usted le habla de santidad a ellos, y ellos se revuelcan. Ellos les da enojo. Háblele de santidad y dicen que Dios no quiere el vestuario, que Dios lo único que quiere es el corazón. Háblele usted de someterse a Dios, de ayuno, de oración a la gente, y la gente le hace la guerra a uno, que nos creemos muy santos, que nos creemos saber qué cosas, ángeles ya. No, estamos siguiendo la palabra, estamos guardando la palabra. He aquí yo los mando a vosotros en medio de lobos. Es lo que la Biblia dice, que en medio de lobos estaríamos caminando nosotros. Oiga, si el Señor nos dice que en medio de lobos nos iba a mandar, hay que tener cuidado con los lobos. Hay que tener cuidado con esa gente que no le gusta guardarse para el Señor. Usted ve que en el evangelio vamos a encontrar gente que es turista, solo aparece una vez al mes, gente que solo es dominguera, gente que usted se va a encontrar con un montón de cristianos que usted se va a dar cuenta que todo aquel que dice que es, no es. Por eso yo decía y digo siempre que para ver a un buen cristiano hay que ponerlos a orar. O para distinguir a un buen cristiano en los cultos, los días de oración, para ver si llegan. Muchos no llegan a los cultos de oración. Los cultos de oración son los más vacíos que pueden haber. Ojalá y Dios venga el día de oración. Ojalá y Dios venga ese día a ver cuántos están orando ahí. Porque muchos, va a haber oración tal día, la gente no va. La gente no llega, pensando que el culto no está bueno porque no va a haber otra cosa sino que oración. Si en la oración es cuando Dios se derrama, hermano. Si en la oración es cuando Dios se deja sentir. En la oración es cuando uno, ahí se rompe la cadena, ahí se quebranta el corazón, hermano. Por eso usted ve que en esta guerra que nosotros estamos, no podemos descuidarnos. En esta guerra no podemos ser neutrales. En esta guerra no podemos nosotros tener amistad con el mundo, ni podemos estar ni estar del lado de aquellos que no guardan la santidad. Por eso dice la Biblia que todo aquel que anda desordenadamente, que ni siquiera comamos con él. La misma Biblia dice. O sea, que quiere decir que lo tengamos allá de lejitos. Dios le bendiga, que le vaya bien. Santo mi Dios. Y aquel que no tiene la doctrina de Cristo, que ni lo recibamos en la casa. Amén, amén. ¿Sabe por qué Dios hace énfasis en eso?
Porque a veces esa gente, en vez de uno ganarlo, ellos traen artimañas para que nosotros dejemos de pensar como Dios manda, para que ellos nos cambien nuestra modalidad, para que nosotros cambiemos la palabra, cambiemos la doctrina y nos volvamos a ellos. Por eso Dios dice: no, con ellos no se junten, con ellos no, háblenle la palabra, y si ellos se convierten, entonces sí, pero de lo contrario no. ¿Por qué? Porque ellos mismos han desviado a muchas personas. Yo he conocido personas que eran de sana doctrina, que eran firmes en la palabra, y hoy están en iglesias liberales. Antes predicaban en contra de toda la mundanalidad, hoy la tienen encima, la han abrazado. Hermano, yo conocí personas que le daban duro al paganismo, al mundo, a la vestimenta, y hoy están en una iglesia liberal, como que todo lo que ella predicó o lo que él predicó, hermano, eso parece que no hizo efecto en ella, porque predicaban esa doctrina santa y pura, y hoy no, hoy es diferente. Digo, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios cambia? ¿Acaso Dios se muda? ¿Acaso Dios tiene sombra de variación? No, hermano. Y en esta guerra nosotros no podemos descuidarnos, no podemos cambiar la doctrina, no podemos cambiar nuestros principios, nuestros valores. ¿Sabe por qué? Porque estamos sometidos a Dios, y mientras nosotros nos sometamos a Dios, vamos a estar en guerra. Eso lo enseña la Biblia, hermano. Someteos a Dios y resistir al diablo. Quiere decir que mientras usted se someta a Dios, el diablo va a llegar a atacar. Va a llegar de alguna forma, porque la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oiga bien, que todo aquel que se somete a Dios tiene que resistir. Cuando habla de resistir, hermano, no es de que usted va a estar ahí soportando todo lo que el enemigo diga. Y no, hermano, hay que contraatacarlo, hay que desecharlo fuera. Hay que atacar también, hermano, porque cuando uno es llamado a ser soldado, no es de que solo anda con un escudo en la izquierda, por si usted es derecho, solo con el escudo cubriéndose de todos los dardos, está bien, pero mírese la mano derecha, ahí tiene una espada, úsela. Saque la espada de la verdad, saque la espada de la palabra, y mire, hermano, con la espada nosotros tenemos que matar a nuestros enemigos, hablando espiritualmente, hablando la verdad, para que aquellos que no ven puedan ver la verdad. No es solamente de resistir, estar ahí en una trinchera recibiendo golpes. No, hermano, en la otra mano usted tiene una espada. Y esa espada hay que sacarla, hermano. Y esa espada de doble filo, que esa espada de doble filo, hermano, esa cuando entra corta y cuando sale también, porque es de doble filo. Mire, en 2 de Corintios la Biblia nos habla y nos dice: para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que para que él, nuestro enemigo, no gane ventaja, dice la Biblia que no ignoremos sus maquinaciones. Quiere decir que nosotros no ignoremos que tenemos un enemigo que está acechando contra nuestras almas. Quiere decir que él está planeando cómo derribarnos. Que no ignoremos las maquinaciones, los planes, las trampas que él tiene. Si nosotros nos descuidamos de lo que estamos haciendo para el Señor, si nosotros nos descuidamos de nuestra vida espiritual, si nosotros nos desconectamos de Dios, el enemigo, mire, él no da ventaja, hermano. Él está velando, quiere decir que no duerme. Nuestro enemigo no duerme. Es que estamos en una guerra, y en esta guerra es una guerra de vida o muerte. Él no duerme, él está velando, hermano. Por eso la Biblia nos dice que mientras nosotros dormimos, Jehová vela por nosotros. Él vela por nosotros. ¿Por qué? Porque si él vela por nosotros, quiere decir que el enemigo
Él no duerme. Él está maquinando cómo derribarnos. Él está maquinando, planeando. Cuando dice maquinando, Él está planeando cómo derribar la obra de Dios. Cómo derribar la iglesia, cómo derribarlo a usted y a mí. Él está planeando, está haciendo arma forjada. Cuando dice un arma forjada, quiere decir una arma planeada. Está planeando una arma mortal. Está poniendo trampa. Está meditando de cómo hacernos caer. Santo mi Dios. Hermano, esta guerra no podemos nosotros ignorarla. Porque si nosotros ignoramos que tenemos un enemigo, somos presa fácil para él. Por eso dice que no gane ventaja. Gloria a Jesús. Vea muy bien ese pasaje que dice, para que el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Dice, no gane ventaja. Quiere decir que para que él no gane ventaja sobre nosotros, no ignoremos las maquinaciones. Es por decir que él quiera cambiarnos el culto, que él quiera meternos otra cosa en el culto, o querer a cada uno decirle, como decirle, esto no es malo. Como decía un profesor de instituto bíblico, tomarse una copita de vino, eso no es malo. Sino que ya emborracharse, ahí sí es malo. Oiga, no ignore las maquinaciones del diablo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia. Por eso yo insto a la gente a que lea la Biblia. Porque es la Biblia nuestra guía. Y ahí están nuestras armas. Vea, dice la Biblia que este cuerpo es ¿qué? Templo. Y si es templo, ¿cómo le voy a meter vino? ¿Me entiende? Entonces, pero como él usa sus máquinas, sus trampas, y ha embobecido a toda esa gente, los ha engañado, a los que ahora están ellos ministrando o están enseñando, a hacerles creer a ellos que no es malo. Vea, mire la astucia, una copita no es mala. Ahora si te emborrachas, eso es malo. Vea la astucia del diablo. ¿Se está dando cuenta cómo la astucia? Por eso dice que para que Satanás no gane ventaja, no ignoremos la máquina. El plan de él es hacerte caer de la gracia, contaminarte. Por eso dice, un poquito no es malo. Y no dice, entonces como usted sabe Biblia, dice, no, la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Me entiende? Entonces por eso es que nosotros tenemos que saber la Biblia. Por eso que usted tiene que entender, hermano, que Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Él no dijo, lea la Biblia como que es periódico. No, vea usted cómo estoy yo, palabra por palabra, diciéndole. Porque en cada palabra hay información. En cada palabrita que nosotros leemos, Dios nos quiere decir algo. Y aquí nos está diciendo, dice, para que tu enemigo, tu adversario no gane ventaja. Dice, no ignores su maquinación. Todo lo que él quiere es verte destruido. Todo lo que él quiere es engañarte. Una vez logra engañarte, hermano. Si una vez logra engañar a una persona, siendo ministro, siendo maestro, siendo pastor, siendo apóstol, como hoy hay apóstol, y siendo un ministro, si el enemigo logra engañar a ese ministro, el diablo, mire, ahí tiene el diablo una victoria. ¿Sabe por qué? Porque si logró engañar a ese ministro va a engañar a todos los peligreses que él tiene. Por eso que le tira a él a los ministros, a los que están al frente de la obra, a los que están al frente de la iglesia, al pastor, al que está ahí llevando, empujando la obra. Dice el enemigo, si yo logro engañar a este cabezón que está al frente, entonces ese va a engañar a todos los demás. Fácil. No ve que está esa doctrina que dice salvo, siempre salvo. Entonces, en esta guerra, hermano, en esta guerra se vale de todo.
Entonces, como se vale de todo, él va a usar la astucia que sea. Por eso la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué tiene que disfrazarse? ¿Por qué? Porque si la gente, se le presenta a la gente como tal y como él es, la gente dice, no, que el Señor lo reprenda. Pero si aparece con una corbata, con un saco, bien vestido, con una Biblia, y que hable lenguas, y que salte, y que brinque, y que grite, entonces la gente dice, eso es de Dios. No, Jesús dijo muy bien claro, dijo, por sus frutos los conoceréis. Espérenlo, no sea tan pronto. Usted tiene el Espíritu de Dios y por eso Dios dice, disciernan los espíritus, porque muchos iban a oír a doctrinas de demonios. Por eso ve que usted ahora hay doctrina de demonios. Claro que hay doctrina de demonios. Por eso dice, eso no es malo. Eso es no, ¿qué pecado hay con celebrar tal cosa? ¿O no? A ver qué dice la Biblia. ¿La Biblia manda a que hagamos tal cosa? No. Entonces, ve la astucia del enemigo. Ve cómo son incautos de la mente de ellos. Los cauteriza, los engaña. Entonces el ministro engañado, ese engaña toda la peligresía que tiene. ¿Por qué? Por eso Dios nos dice, para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja, no ignore las maquinaciones del enemigo. Si nosotros ignoramos que tenemos ese adversario que con astucia engaña, él es astuto, él va a seguir engañando a la gente, diciéndole que no es malo. Vean, pregúntenle a Eva si no fue malo lo que hizo. ¿Ah? Él sigue usando esa arma mortal. Se disfraza, todo lo disfraza. Es como usted ve una manzana, ¿verdad? Bien linda por fuera. Se apetece a comerla. Sabrosa, con los ojos la seduce. ¿Ve? Los ojos la seducieron. La engañó la mirada. Dice, wow, se ve bien. Se ve que está bien. No, por dentro está podrido. Por dentro huele mal. Y una manzana podrida pudre toda. Es como un árbol. Si el tronco está podrido, ¿cómo van a estar las ramas? Si el ministro está engañado, si el ministro está enseñando mal con doctrinas de demonio, ¿cómo está la iglesia? Santo mi Dios. Si es él el que está al frente. Por eso no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Esto es una guerra contra el diablo y sus secuaces y sus ministros. Esto es una guerra con el mundo, con la carne, hermano. Y mientras la iglesia está en la tierra, estaremos en guerra. Y esa guerra no va a terminar hasta que nos vayamos con el Señor. Por eso que cuando Nehemías estaba construyendo la obra del Señor, dice que con una trabajaba, pero con la otra la espada. Usted no puede soltar la espada. Usted no, en este camino, usted no puede soltar el armamento que Dios le ha dado. Usted no puede soltar la espada. Con una está trabajando en la obra, pero con la otra tiene que tener la espada para cuando venga las falsas enseñanzas, cuando venga la mentira del diablo, usted saca la espada de la verdad. Amén. Aleluya, hermano. Porque mire, a la mayoría, ¿saben de qué yo me quedo admirado? De que muchos son engañados con Biblia en mano. Engañados con la propia Biblia. Y yo digo, ¿cómo? ¿De qué manera? Tanta gente que sabe Biblia, hermano, y tienen una Biblia, son teólogos, son maestros de Biblia. Y ¿sabe qué es lo terrible? Tienen años de ser cristianos y de dar enseñanza. Se conoce la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero son engañados. ¿Cómo? ¿Cómo se explica a usted? La astucia del enemigo, la astucia del diablo, que el Señor lo reprenda. Que por eso Isaías habla y dijo Isaías que en los postreros tiempos a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo bueno. ¿No ve que nosotros guardarnos para el Señor nos llaman que como que fuera malo? Como que guardarse en santidad para el Señor pareciera que para ellos es malo.
Porque no, si ya Dios ya hizo todo. Ya Dios, él ayunó los 40 días por todos nosotros. O sea que nosotros ya no tenemos que ayunar. No, ni bautizarse en aguas, quieren ya. No, ya Jesús se bautizó en agua, ¿ya para qué? Entonces la gente vive de esa manera. ¿Por qué? Porque el diablo cauterizó la mente de ellos. Santo Dios. Que aunque saben Biblia, pero como no la viven, como no pueden vivir lo que... Por eso usted no ve mensajes así de santidad, de guardarse para el Señor. No, porque la vida de ellos es una rutina. Ya es un pasatiempo. Es un pasatiempo para ellos. Es un pasatiempo. Por eso que está aquella doctrina de demonio que dice, salvo siempre salvo. ¿Usted ha oído esa doctrina? Esa doctrina de salvo siempre salvo quiere decir que como ya usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador, usted es salvo, haga lo que haga. Santo mi Dios, gloria a Jesús. Haga, o sea, es una licencia para pecar. Así enseñaba en un instituto ahí, no sé si todavía lo enseñan, un instituto bíblico de un concilio enorme, grande, a nivel mundial. No estoy hablando de otro, sino de donde yo nací. Y ahí, hermano, enseñaban que usted puede hacer lo que quiera. Usted puede revolcarse hasta con el mismo diablo en el pecado, en el lodo del pecado. Y usted es salvo. No importa, porque usted ya confesó a Jesús. Usted cree que, bueno, los demonios creen en Jesús y no fueron salvos. Los demonios creen en Jesús y no son salvos. Y ellos enseñan de que como usted ya confesó a Jesús como su Señor y Salvador, haga lo que usted haga, usted se salva. Dios reprenda al diablo, entonces a la final se salva el diablo también. Santo Dios. ¿Maes? Entonces a la final se salva el diablo. Por eso hay que estar alerta, dice la Biblia, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Hay que estar alerta con lo que enseña la gente o lo que nos están enseñando nosotros. Usted puede ver predicaciones, claro que sí. Usted puede oír la radio, claro que sí. Pero ojo, alerta. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque allá en Guatemala hay un tal apóstol. Y este tal apóstol que yo creo que lo conoce todo el mundo. Tiene hasta un jet privado y tiene unas falsas enseñanzas que muchos de los pastores de las iglesias lo siguen, ven sus predicaciones. Y una vez venía una cruzada porque decía noches de Cash Luna, ese tipo. Y entonces los pastores iban a verlo. Y alguien le dijo, ¿y usted para qué va allá, pastor, con toda su congregación? ¿Para qué va a ir? No, nosotros somos sana doctrina, pero queremos ir a ver qué es lo que se mueve ahí. ¿Para qué va? Si usted ya sabe lo que hay ahí, porque son doctrinas de demonio. Mire, le advirtieron a este pastor y se fue con la congregación allá. ¿Sabe qué pasó? Fue incauto por las vanas palabras, porque lo sedujo con las palabras, lo engañó. Como se mueve un espíritu de engaño y de mentira. Por eso usted ve que Jesús dice en Tesalonicenses, Pablo habla, que dice que como no quisieron creer a la verdad, un espíritu de mentira y de engaño les iba a ser dado. ¿Por parte de quién? De Dios, porque ellos no quieren la verdad, sino que entonces van a hacerle caso a la mentira. Y cuando ese pastor regresó de esa cruzada, que fue a ver a su apóstol, que fue a ver cómo se mueve ahí la cosa, venía todo engañado. Cambió toda la doctrina, cambió todo. ¿Por qué? Por el engaño, por irse a meter ahí donde no tenía que estar. ¿Cómo va a ir a ver? Ahí viene y toda la gente va detrás. Pero son estos hechiceros evangélicos. Son ministros de Satanás. ¿No ve que en la iglesia de él hacen discoteca? Discoteca cristiana, se llama Cristoteca los sábados. Eso es un revolú ahí, hermano. Santo mi Dios, gloria a Jesús. Por eso esto es una guerra y el enemigo lo que va a usar para hacernos la guerra. A nosotros que conocemos la palabra, que queremos guardarnos para el Señor, tratar de cambiarnos la palabra, de contaminarnos, de darle vuelta a la doctrina. Y no ve que le dijo a Jesús en los 40 días de ayuno, le dijo a Jesús, lo llevó a un monte alto,
lánzate, que escrito está. Oiga, es que el enemigo es astuto, hermano. ¿Sabe qué salmo? El Salmo 91 le citó a Jesús. Escrito está, dice, que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate si eres hijo de Dios. El Salmo 91 le dijo, hasta le dijo, escrito está, le dijo. ¿Verdad que el enemigo sabe Biblia? Sabe la Biblia. Y entonces, y la cita también. Entonces él, como sabe Biblia, la extorsiona para engañar a la gente. ¿No ve tanta gente engañada en las iglesias? Mucha. ¿Por qué? No quieren guardarse en santidad, no quieren meterse con Dios. Usted no ve ayunos en las iglesias, usted no ve vigilias en las iglesias, usted ve carne asada, churrasco, payasos, show, teatro. Eso es lo que hay. Venta de ropa vieja ahí adentro y un montón de cosas que hay, que es un club. Entonces mejor debería decir, yo pertenezco al club tal, ¿sí o no? Que tener, pero como el enemigo es astuto, les tiene el nombre de iglesia y hasta dice, iglesia santidad a Jehová. Y cuando usted va a ver, que santidad ni que nada. Ay, eso es un club social, es una feria metida ahí. Por eso dice la Biblia, miren, no solo tenemos guerra con el mundo, sino con el diablo, sino con el demonio principal. Y lo más terrible es con esta misma gente que adora a Dios, que dicen que adora a Dios, pero ellos lo adoran a su forma. Y que nosotros a nuestra forma, no, nosotros a como dice la Biblia, que es muy diferente. ¿Y sabe cuál es el pecado más grande de esta gente? Que Jesús dijo, yo no los voy a condenar. Yo no, dijo. La misma palabra los va a condenar a ellos. Por eso le digo, todos tienen una Biblia. No va a haber excusa. Porque todos los liberales, aquellos que se fueron al otro lado del norte, al otro lado del camino, ellos también tienen la misma Biblia que nosotros tenemos. La misma. Nomás que ellos la interpretan a su manera. La interpretación del diablo que les da a ellos. Pero nosotros tenemos la interpretación del Espíritu Santo. Aquí hacemos tal y como está en la Biblia. Tal y como dice la Biblia. Eso es la diferencia que hay. Aquellos que guardan la palabra, aquellos que quieren vivir para Dios, aquellos que se mantienen en comunión con Dios, aquellos que se santifican y que quieren llegar al cielo. Esos van a tener guerra toda la vida. Siempre vamos a tener guerra por esto. Porque no queremos contaminarnos con el mundo. No queremos contaminarnos con todo aquello de la carne. No queremos las pasiones de la carne, la concupiscencia de la carne. No, queremos seguir la guianza del Espíritu Santo. Vea, por eso es bien clara la palabra cuando nos habla en Efesios. Efesios 6, dice, Efesios 6:12. Mire, la Biblia nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea la información que el apóstol Pablo nos está dando, hermano, de la guerra espiritual que nosotros tenemos. Esa influencia diabólica, satánica, que hay doctrinas de demonios, que hay espíritus engañadores. ¿Cuál es el arma mortal que usa el enemigo? Y que la va a seguir usando hasta los finales del tiempo, hasta el final del tiempo. El engaño. ¿No ve que va a aparecer el anticristo? ¿Cómo? Engañando a la gente. Va a decir, se va a presentar piadosamente, se va a presentar como que es el hombre de paz, que va a traer paz al mundo, pero todo va a ser un engaño, una mentira, para ganar muchas almas para el infierno. Esa arma mortal del engaño. Por eso el Señor nos habla bien claro, hermano, que podamos nosotros discernir los espíritus por el engaño que hay hoy en día. La gente, usted le habla a la gente para que venga a la iglesia, no quiere, porque hay un engaño. Usted ve
háblele a una persona que ya va a la iglesia y que está, se la están llevando para, según ellos van al cielo. Todos estos que están en iglesias liberales, paganas, mundanas, que hacen como el mundo hace, según ellos van para el cielo. Esa es la mentira que el diablo les tiene. Que ellos van para el cielo, que porque Dios no es tan malo. ¿Cómo Dios va a llevar a sus hijos al infierno? ¿Cómo Dios los va a castigar? Santo Dios, gloria a Jesús. El diablo predicando de Dios. ¿Cómo Dios te va a llevar al infierno? Él sería injusto de llevarte para allá. ¿Cómo es que esta gente los condenan al infierno? Aquí no estamos condenando a nadie al infierno. El que se condena al infierno es por sus propios hechos, por sus actitudes, por su comportamiento, porque no quieren guardar la palabra. Amén, gloria a Jesús. Por eso usted ve que el diablo les predica y les dice, tú piensas, mira, así, hasta así hablan, así algo así, afeminaditos. ¿Tú piensas que Dios va a mandar a sus hijos al infierno? ¿Tú piensas que nuestro Dios es malo? Si la Biblia dice que Él es amor, dice. Entonces el diablo se agarra de ahí y dice, Dios es amor. ¿Cómo te va a meter al infierno? Esta gente solo condenando pasa, condenando a la gente al infierno. ¿Cómo se les ocurre predicar de eso? Esa gente no tiene amor por las almas. Así predica el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Ajá. ¿Cómo va a creer? No, la Biblia bien dice que el infierno, el lago de fuego, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y también la Biblia dice que todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida, los borrachos, los fornicarios, los idólatras, los incrédulos. Mire, los incrédulos también van para el infierno. Aquellos que no creen en la santidad ni lo que yo predico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para dónde van? Para el infierno. Y no, la Biblia lo dice, pues. Si ellos piensan que uno es el malo, que uno condena, no. Si esto es una guerra. Ellos tienen que entender que es una guerra, que aquellos que no quieren guardar la palabra, aquellos que no quieren vivir la palabra, ellos saben cómo Dios exige a su pueblo a guardarse en santidad, a guardar la palabra, a vivir consagradamente. Ellos no creen en eso, no creen. Entonces el diablo les dice, no te preocupes, yo te voy a bendecir. Y les da carro, les da negocio. Entonces el diablo los engaña dándole muchas cosas. Y usted ve, esa gente no ayuna, no ora, no vigila, no tienen nada de Dios. Ellos lo único que tienen es el vocabulario evangélico. Dice, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones. Así habla esa gente. Y cuando uno lo mira, dice, wow, ¿serán cristianos? No tienen nada de Dios. Es el vocabulario que tiene. Pero ellos mismos saben. Cuando usted les dice, mire, los adúlteros no van para el cielo. Usted va a ver cómo se pone. Usted cómo cree. Y se agarran de aquel versículo que dice, es que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Oiga, aplican un versículo. Usted quiere ser juzgado por Dios. Dice, Dios los juzgará para condenación. Para condenarlos. Entonces quiere decir, no quiere que uno le diga nada. Bueno, Dios me va a juzgar, dice. Dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, que ya creyendo la verdad no la quieren. No la quieren. Quieren que Dios los juzgue. Claro, allá en el trono blanco los van a juzgar, pero para condenación eterna. ¿Por qué no se arrepienten ahora que están a tiempo, que tienen vida, que hay esperanza? ¿Por qué ahora no quieren? Porque quieren ellos disfrutar la vida. Quieren ellos darle rienda suelta a sus pasiones. Se meten con una, se divorcian, se meten. ¿Cuántos ministros no hay parado en las iglesias que son recasados? Que 2, 3 matrimonios. ¿Cuántos de esos no hay? No le gusta una, se mete con la muchacha del coro, se va con la cantante ahí, deja a su esposa
y se van para otra iglesia, levantan otra y siguen ministrando. Y en adulterio. ¿Cuántos no hay así? Mire, usted ve que dice la gente, cuando la gente se divorcia, dice: es que él me engañó, es que él se fue con ella, él me hizo esto, Entonces parece que como que se justifican y dicen: yo tengo derecho a casarme otra vez, porque fue él el que me engañó. Y la Biblia dice que el matrimonio es un pacto de muerte. Eso es lo que la gente no entiende, eso. La gente, mire, la Biblia dice que el matrimonio es un pacto de muerte. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que hasta que la muerte los separe. Es un pacto de muerte. ¿Sí o no? Ahora, si le quieren dar otra interpretación, yo no encuentro otra. Por más que le busque. También dice que por causa de fornicación o de adulterio pueden dejarse, pueden divorciar, pero no hay una licencia para volverse a casar. No lo hay, porque dice que es un pacto de muerte. Pero la gente no. ¿Cuántos pastores no hay ahora recasados? ¿Cuántos pastores no hay que van por el cuarto ya? Por el quinto matrimonio. Así hay muchos pastores y están en adulterio. Porque si nos vamos a la Biblia, ¿y cómo vamos a hacer con él? O sea que yo no entiendo a veces que la gente piensa que esto está escrito aquí por gusto. Si dice que hasta la muerte nos separe, ¿qué va a hacer? Y no dice que hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo vamos a hacer? Por eso dice que la lucha que nosotros tenemos, hermano, la lucha contra espíritus inmundos, la lucha que tenemos contra todas esas influencias satánicas, diabólicas, con todos esos demonios, esos espíritus inmundos, que dice, hermano, que están ellos, mire, ellos se encargan, dice, las potestades son los que poseen un territorio o son asignados en un sitio donde ellos dominan ese lugar. Son las que se introducen en las iglesias cristianas, contaminándolas con la inmundicia, con doctrinas de demonios, provocando infidelidad, traición, orgullo, soberbia, envidia, celo, disensión, pleitos, contiendas, chisme, hipocresía, engaño, división, avaricia, provocando inmoralidad, seduciéndola al adulterio, a la fornicación, enfriándola. El fin de estas potestades es de contaminar la iglesia con la inmundicia y matar a la iglesia espiritualmente, destruirla. De eso se encargan los demonios. Usted nos recuerda que cuando Daniel, en el libro de Daniel, dice que Daniel propuso orar y meterse en oración. Dice que venía la respuesta del ángel Gabriel, pero el principado dice que no lo dejaba pasar. Usted puede leer ahí en Daniel, dice que la oración de él fue contestada y venía el ángel Gabriel a darle la respuesta, pero el principado de ese lugar, el demonio que estaba ahí, no dejaba pasar al ángel Gabriel para que le llevara la respuesta. O sea, lo que estoy tratando de decirle, que con la guerra que nosotros tenemos no es una guerra fácil. Es una guerra bien complicada, viéndolo humanamente. Pero si nosotros nos consagramos, nosotros le servimos a Dios, hermano, de veras, guardamos la palabra, nos metemos con Dios. ¿Usted piensa que Dios nos va a salir a la defensa de nosotros? Claro que sí. ¿No ve esas visitaciones que yo he tenido ahí, que el enemigo ha querido como atemorizarme, que ha querido como meterme miedo? Hermano, cuando me fui allá a California y se me levantó ese demonio allá, lo mismo pensé, porque 2 veces se me apareció allá. Ahí en la predicación, en el video, usted puede oír cuando empieza ¡pah! Y somata la puerta de la iglesia. Y yo empecé a reprenderla ahí en la predicación. ¿Por qué? Porque fue la misma que me fue a interrumpir el culto allá en la calle. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo hizo para saber? Si nosotros fuimos a predicar a un lugar lejos de esa iglesia y de ahí aparece el anuncio donde yo estaba. ¿Cómo se explica usted eso? ¿De qué manera? Porque los demonios, como son montones que andan ahí, viéndolo a uno, que a uno anda haciendo. Entonces, hermano, esto es una guerra terrible. Pero no hay que tener miedo,
Porque Jesús nos ha dado la autoridad, el poder, dice en sus manos, dice que tendrán escorpiones, serpientes, no nos harán daño. Nosotros vamos a pisar serpientes y escorpiones, hermano, y no, nada nos hará daño. Beberán cosas mortíferas y nada nos hará daño. Los gobernadores de las tinieblas son los que gobiernan los países e influyen en las leyes que van en contra de Dios. ¿Cuáles son los gobernadores de las tinieblas? Aquellos que se les mete a los políticos, aquellos que están ahí los senadores, aquellos que manejan las políticas. Dice, los gobernadores de las tinieblas. ¿No ve que de ahí salen las leyes para el mundo, para el país? Aceptan leyes de homosexuales. ¿De dónde viene? De ahí, de los gobernantes. ¿No ve que ahora hay homosexuales políticos que están metidos en la casa de gobierno? ¿Y de dónde salen esas leyes? De ahí. ¿Y quiénes son? Los gobernadores de las tinieblas. De ahí viene todo eso. Las leyes que van en contra de Dios planean las guerras, la violencia, los conflictos, la destrucción, muerte, pobreza, la miseria, hambre, dolor, contaminación. Todo eso, de ahí vienen todas esas leyes, esas políticas contra el aborto. ¿De dónde vienen? De esos gobernadores de las tinieblas. Huestes espirituales de maldad, más conocidos como demonios, que instan a la humanidad a la depravación inmoral, a los vicios, a la droga, a la mentira, a robar, a matar, a adulterar, a fornicar, al suicidio, a la homosexualidad, a la lujuria, al placer, a la avaricia, a la vanidad, a la mundanalidad, orgías, placer, lascivia, prostitución, homosexualismo, depravación. Esos demonios se encargan. ¿No ve que cuando hay una ciudad donde hay muchas barras, cómo la gente anda? Es porque en esa ciudad usted ve a la gente que anda drogándose, emborrachándose y haciendo tanta cosa, tanta maldad. Es porque en el mundo espiritual son un montón de demonios que se mueven en ese lugar. Eso lo explica la Biblia. Todo lo que nosotros leemos en Efesios capítulo 6 y versículo 10 en adelante, bueno, del 12 en adelante, hermano, ahí nos da una referencia contra lo que nosotros peleamos. Y no solo peleamos contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra demonios, sino que también peleamos contra el mundo, los deseos de la carne. O sea, esto es una guerra, hermano, que no podemos nosotros descuidarnos, no podemos desconectarnos, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, tampoco podemos ignorar las tentaciones que tenemos como ser humano, tampoco podemos descuidarnos nosotros, hermano, espiritualmente. ¿Por qué? Porque le damos más cabida a la carne, y ahí viene el fracaso, ahí viene la caída. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, mire, ¿qué dice sed sobrios, hermano? Alguien que está sobrio quiere decir que está en sus 5 sentidos, que está alerta. Es como un guardián, alguien que lo ponen a cuidar una base militar. ¿Qué hace ahí ese guardián? Ese vigilante, ese vigía que está ahí. Dice, está sobrio. Usted no va a poner a un dormido ahí. Usted no va a poner a alguien ahí que va a estar cabeceando. Usted no va a poner una base militar a un vigía que esté ahí perdiendo el tiempo, descuidado en la posición que le están dando. Por eso, sed sobrios. Usted no puede descuidarse. Usted tiene que estar sobrio en sus 5 sentidos. Usted tiene que entender que nuestro enemigo quiere destruirnos, contaminarnos. Nuestro enemigo, él va a hacer lo que sea por querernos ver destruidos. Él va a hacer lo que sea. Se va a inventar lo que sea. Va a hacer las armas que sea para vernos destruidos. Eso es lo que el enemigo dice. Por eso dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
¿Y a quién anda buscando? No es a cualquiera que anda buscando. A los del mundo no, porque ya son de Él. Aquellos que andan en pecado no, porque ya los tienen. ¿A quién andan? A aquellos que nos decimos ser cristianos. A nosotros nos anda buscando, anda viendo un espacio, que le demos un lugar para que Él se pueda meter. ¿Para qué? Para destruirnos, para devorarnos. Dice devorar, mire, devorar. Por eso dice que como león, ¿qué hace el león con un pedazo, un trozo de carne? Lo devora, se lo come. Quiere decir que el enemigo se le cae la baba por nosotros, por alguno de nosotros. Es la verdad, porque él dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Viendo qué? A cualquiera de los cristianos de la iglesia. Viendo, dice, ¿será que oró hoy? ¿Será que, a ver cómo anda? Porque en el ámbito espiritual, cuando usted ora, usted ayuna, usted anda conectado con Dios, hay un muro de protección divino que lo protege, que el enemigo no puede llegar. Para llegar el enemigo a tocarlo, a quererle hacerle daño, tiene que ir a pedir permiso. Si no le Job, ¿qué pasó con Job? El diablo ya quería intentar hacerle algo. Por eso dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y el mundo. ¿O sí? Y entonces Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job. ¿Por qué le dice, no has considerado a mi siervo Job? Porque él ya había intentado. Pero a ver, dice, porque tú lo has cercado. ¿Ese cerco qué? Un cerco divino de Dios. ¿Por qué? Ese cerco estaba alrededor de Job y de toda su casa y de todos sus bienes. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con Dios. ¿No ve que él todos los días hacía un altar a Dios? Por eso ese altar lo que levantaba era un cerco alrededor de él, para que Satanás no pudiera entrar ni penetrar. Por eso dice que él anda rondando. Entonces, mientras nosotros nos tengamos conectados con Dios, mientras nosotros nos mantengamos en la palabra, nosotros nos mantengamos santificándonos, conectados con Dios, Él no puede meterse con nosotros. Tiene que pedir permiso. Gloria a Jesús. ¿Me entiende, hermano? Amén. Mire, para terminar, quédese con este versículo en su corazón. Quédese con esto. Y ahí está mismo en Efesios capítulo 6 y versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos. Mire cómo el apóstol Pablo nos habla de esta manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el ataque viene. El ataque va a venir. Eso no lo podemos evitar. El ataque va a llegar y nos va a estar atacando, hermano. Por eso dice, hermano mío, fortaleceos en el Señor. Si usted se descuida de no tener comunión con Dios, usted va a estar débil. Va a ser presa fácil para el enemigo. Por eso dice, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en el poder de la fuerza de ¿quién? De Dios. Y dice, y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios, hermano? La armadura de Dios son todas esas armas espirituales que tenemos, que es la consagración, el ayuno, la oración, la vigilia, la palabra de Dios. Que eso son las armas espirituales. Esa es la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que las acechanzas vienen porque vienen, hermano. Las acechanzas las vamos a tener, hermano. Por eso esta guerra, usted no puede ser neutral. En esta guerra usted no puede estar ahí como perdiendo el tiempo. No. En esta guerra, hermano, hay que pararnos firmes. Póngase en pie, hermano, y párese firme. Vamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias.